Pero me dicen nomás cualquier cosita. Podemos cambiar, si no, de grabador o cualquier otro de ese tema. Ya, entonces empezaremos. Por si acaso, desde esta semana ya están, todas las prácticas va a estar en Google Drive, ¿ya? Eso porque luego pueden pasar la práctica del AUX y después ven sus archivos y tienen 10 veces la práctica. Todo va a estar en Google Drive, ¿ya? Todo va a estar en Google Drive. Ahí va a haber una carpeta prácticas, hay otra carpeta videos, va a haber después otra carpeta libros, no sé si ahí se puede esa carpeta, ya le voy a poner, pero no son tampoco la gran cosa, el Sengel, el Moran Shapiro, el Smith Van Ness, el Sontag seguramente, pero todo esto estará ahí, ¿ok? Así que lo revisen. Y en Classroom simplemente va a ser para la presentación de prácticas, nada más. ¿Sí? Solamente ahí van a estar asignada la tarea para que ustedes lo pongan ahí, suban el PDF con los tiempos respectivos. ¿Ok? ¿Ya? Entonces comenzaremos con este ejercicio. Ah, por si acaso también les quería avisar que desde esta semana los auxiliares ya están siendo designados. Es decir, que seguramente de sus otras materias igual ya van a, no sé si fijar horario o ya van a empezar a pasar clases. Bueno, eso sí, desde marzo ya han dicho que en carrera iban a empezar los auxiliares. ¿Ya? Entonces comenzaremos con este, ¿ok? Ya sabemos manejar tablas, vamos con ejercicios. Un recipiente rígido contiene agua como líquido saturado a 10 bares. ¿Qué porcentaje del agua inicial debe extraerse sin modificar su presión para que su calidad final sea del 10%? Interesante, ¿no? Ya a ver, un recipiente rígido. Voy a dibujar como una esfera. ¿Ya? Un recipiente rígido sabemos que es un recipiente que no va a cambiar su volumen pasado el tiempo, ¿sí? Puede ser una esfera de algún metal, digamos de aluminio, puede ser una botella, un recipiente rígido, ¿no? Muy importante eso, pero no importa qué pase en nuestro proceso, aumentamos la presión, aumentamos la temperatura, el volumen de la esfera no va a cambiar. Y si estamos hablando de estado vapor, sabemos que el vapor va a ocupar todo el volumen del recipiente, ¿no? Entonces, ahí medio que algunas variables se nos podemos empezar a conocer. Ok, voy a dibujar una esfera, puede ser cualquier cosa. Ok, a esta condición le voy a llamar condición uno. Y en esta condición sabemos que va a estar mi sustancia pura. Ojo, bueno, no, por el momento estamos haciendo puro ejercicio con sustancia pura. Cuando lleguemos a primera ley, vamos a hacer ejercicios con gases ideales. Así que recordaremos un poco de físico-química, que va a ser muy importante. Ya, vamos. Eh, Contiene agua, ya, como líquido saturado, ya, nos dice agua, así que es sustancia pura, ¿no ven? Por si acaso lo aumentaré agua. Como líquido saturado, ojo, aquí ya me están dando la fase, líquido saturado, a una presión 1 de 10 bares. Dato. ¿Ok? ¿Qué nos dice? ¿Qué porcentaje del agua inicial, ya, debe extraerse sin modificar su presión para que la calidad final sea del 10%? Ok. A este recipiente rígido yo le voy a poner una válvula, ¿ok? Una válvula como la que tenemos en nuestras casas, ¿no? ¿Qué pasa? Tú abres la válvula y empieza a salir líquido. En este caso estamos hablando de vapor, ¿sí? Abres la válvula y empieza a salir. Entonces va a haber una cantidad de masa que se está escapando. Así le voy a poner, ¿ok? Ya. ¿Qué va a pasar en un estado final? Esta masa me indica que se va a escapar y escapar y escapar. Vamos a un estado final. Primero, es un recipiente rígido, así que en el estado final la esfera va a estar igualita. ¿Sí? Igualita. Ahora le voy a llamar un estado número 2. Y igual tenemos aquí nuestro vapor, o veamos la fase, ¿no? Puede ser líquido tal vez. ¿Ya? Y en este punto la válvula se ha cerrado, es decir, no escapa más. En este punto, ¿qué me dice? ¿Qué porcentaje de agua inicial debe extraerse sin modificar su presión? Ah, ya, entonces, ¿qué significa? Que este proceso de 1 a 2 sucede a presión constante. No me dice el enunciado que no modifique la presión, entonces en este punto la presión 2 va a ser igualita, 10 bares. Para que su calidad final sea del 10%. Ah, ya, en este punto número 2, la calidad tiene que ser del 10% o 0.1. Y lo que me está preguntando es cuánto tiene que valer esto de aquí para que todo esto suceda de esa forma. Es decir, cuánta masa tiene que escapar para que la presión se mantenga constante y que la calidad final sea de 0.1. ¿Ya? Eso hay que resolver. Ya.
Ya, me dice qué porcentaje, así que lo que nos están pidiendo en sí no es esta masa que está escapando, es algo que podemos llamar como el porcentaje de escape. Eso es lo que nos están pidiendo, no en sí la masa, no nos está diciendo, no nos está pidiendo cuántos kilogramos ni nada, ¿ok? Ya, ¿cómo podemos definir ese porcentaje de escape? O de masa que escapó mejor. Ya, ¿cómo lo vamos a definir? Fácilmente va a ser, si nos vamos, digamos, a leer, ¿no? ¿Qué porcentaje de agua inicial debe extraerse? Entonces sería masa que se ha extraído o masa que ha escapado dividido entre la masa que había inicialmente, ¿no? Que yo le he llamado masa en el punto 1. Esto multiplicado por el 100%, solo para volverlo porcentaje. Y está, esto de aquí es mi incógnita. Aquí le pondré para que no se confundan luego. Masa de escape es lo que nos están pidiendo, ¿no? Ya, eso es lo que me están pidiendo. Entonces, para yo conocer eso, necesitaré seguramente conocer esto y conocer esto. ¿Qué dato tengo? No tengo ninguno por el momento, ¿no? En el punto 1 solo tengo presión y sé que es líquido saturado. En el punto 2 tengo presión y sé que tiene una calidad de 0.1. No sé nada de volúmenes, no sé nada de masas. Entonces, ¿cómo voy a resolver esto? Ya. Ya, podemos hacer algo. Vamos a recordar un concepto. Habíamos dicho que el volumen específico es igual, o bueno, sí, está bien, vamos a hacer eso primero. Volumen específico habíamos dicho que es el volumen dividido entre una unidad de masa. Eso es, ¿no? Cualquier propiedad específica va a ser la propiedad dividida entre una cantidad de masa. Yo me voy a aprovechar de que el volumen 1 es igual al volumen 2, ¿verdad? Eso porque estamos hablando de un recipiente rígido. No estoy hablando del volumen específico, estoy hablando del volumen del recipiente total. ¿Ok? Esto sabemos que se cumple porque esto es un recipiente rígido. ¿Ya? Entonces me conviene aprovecharme de estas propiedades. Entonces, en vez de poner masa, voy a poner, si despejo masa va a ser igual a volumen sobre volumen específico, ¿no? Así sería. ¿Ok? Entonces, en vez de poner masas, voy a poner así. Porcentaje de masa que está escapando va a ser igual. En vez de masa que está escapando, voy a poner volumen de escape dividido entre volumen específico de escape sería, ¿no? Y aquí abajo sería volumen 1 dividido entre volumen específico 1 por 100%. Ahora la pregunta, ¿me habrá ayudado en algo? A ver, este volumen de escape sería el volumen que está escapando y tampoco tengo dato. Este de aquí tampoco tengo dato, ¿no? Porque miren que yo veo mi ejercicio y de esto no tengo nada. Nada, nada. No me está diciendo está escapando una velocidad o está escapando una presión. Hay otros ejercicios que sí, pero en esta no me están diciendo nada. Aquí, entonces esto no me va a servir. Abajo, este volumen tampoco lo tengo y esto sí puedo calcular. Pero esta relación no me sirve. ¿Qué tendríamos que hacer o dónde está el truco de este ejercicio? Está simplemente en un balance de masa. Ok, entonces diremos balance de masa. Simplemente el balance de masa nos dice que todo lo que entra es igual a lo que sale, ¿no? Esto es un estado estacionario. Si estudiamos transitorio, lo vamos a hacer de otra forma. ¿Listo? Entradas iguales a salidas. Ya, vamos a decir esto. Miren, yo tengo mi masa en el punto 1, ¿no? Digamos 10 kilogramos, ¿ya? En el punto 1 tengo esos 10 kilogramos ahí. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con esta masa? Una parte se ha escapado y compone la parte de masa que se ha escapado. Pero otra parte se ha quedado. Y esa es justamente la masa que se ha quedado en 2, ¿no? Nuevamente, lo que tenemos en 1, digamos, son 10 kilogramos. Una parte se ha escapado, digamos que 4 kilogramos. Entonces, ¿qué ha pasado con esos 6? Esos 6 se han quedado en nuestra esferita. Y se han quedado ahí como una masa 2. Entonces, mi masa 1, una parte es una masa que se ha escapado y la otra parte es una masa que se ha quedado en mi recipiente para estar en un estado número 2, ¿no? Entonces, mi balance de masa sería facilito. La masa que estaba en 1 simplemente va a ser a la masa que se ha escapado más la masa que se ha quedado en el recipiente y ahora compone mi condición número 2. Ya tengo una ecuación donde relaciono las masas de los distintos puntos y la masa que escapa, de la cual no conozco mucho, ¿no? Entonces voy a despejar. Masa que escapa va a ser igual a la masa que estaba en un inicio menos la masa que se ha quedado hasta el final. A esto le llamaré una ecuación A, digamos, ¿no? Utilizaremos letras griegas, una ecuación tita.
¿Ya? Y a esta mi expresión le llamaré una expresión gamma. Ahora diré, miren, habíamos visto que de esta masa de escape, si yo aunque lo ponga de esta forma no me sirve, ¿no? No tengo nada de datos de lo que se está escapando. Pero ¿qué tal si yo reemplazo tita en la ecuación gamma? ¿Qué voy a obtener? El porcentaje de masa que está escapando va a ser igual. En vez de masa que escapa, voy a poner mi ecuación tita, ¿no ve? M1 menos M2. Habíamos visto que la ecuación era dividido entre masa 1. Entonces pondré ahí masa 1. Esto multiplicado por el 100%. La gran ventaja, que ahora ya no tengo datos que no conozco. ¿No ve? Aquí tengo estado 1 y aquí tengo estado 2. Y si yo me doy cuenta, tengo datos en ambos puntos. ¿No ve? Pero ahora, no tengo las masas prácticamente, ¿no? No tengo masas en ningún punto. Entonces yo voy a utilizar esta relación. Veamos. El porcentaje de masa que está escapando va a ser igual. En vez de masa 1, según mi ecuación, tengo que poner, ¿dónde está? Volumen sobre volumen específico, ¿no? Entonces tengo que poner volumen 1 dividido entre volumen específico 1, menos volumen 2 dividido entre volumen específico 2. Abajo, 1, volumen 1 dividido entre volumen específico 1 sería, ¿no? Todo esto multiplicado por el 100%. Ok, pero ahora si viene lo interesante. Que habíamos dicho que es un recipiente rígido, ¿no? El volumen que ocupe la esfera en 1 va a ser el mismo volumen que ocupe en 2. Estamos hablando de volumen, ¿no? No de volumen específico, de volumen. Como es un recipiente rígido, va a ser el mismo en ambos puntos, en 1 y en 2. Entonces yo puedo simplificar estos. Se pueden, ¿no ve? Si volumen 1 es igual a volumen 2, es como si factorice del numerador, factorice del denominador y se van a eliminar, ¿sí? Simple álgebra. Y finalmente me va a quedar que el porcentaje de masa que está escapando va a ser igual 1 dividido entre el volumen específico 1 menos 1 dividido entre el volumen específico 2 dividido entre 1 volumen específico 1 por el 100%. Así me quedaría mi ecuación, ¿no? La gran ventaja. En el punto 1 yo puedo calcular cuánto vale el volumen específico. Y en el punto 2, si me doy cuenta, tengo presión y calidad. ¿Qué dicen? ¿Se puede? Sí, ¿no ve? Con las propiedades que habíamos aprendido se puede también calcular. Entonces, esos dos son datos y este también es dato. ¿Qué significa? Puedo hallar esto. Y ya estaría problema resuelto. ¿No? Listo. Eso nomás es el ejercicio. Ok, calcularemos entonces las propiedades. A esta ecuación le voy a llamar ecuación beta. Voy a calcular todo y después reemplazamos todo en beta. Ok, diremos entonces para ser ordenados en el punto número 1. Ok, ¿qué fase? Siempre la fase se van a preguntar, ¿no ven? Estoy en líquido saturado a una presión de 10 bares. Ok, en el punto 1 estoy en líquido saturado y tengo una presión 1 de 10 bares. ¿Qué necesito? ¿Ok? A ver, con esto ya he definido fase. ¿No ven? Líquido saturado, seguramente utilizaré él y como tengo presión, la tabla A5. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesito? Eso siempre pregúntense, ¿qué necesito? Porque podemos sacar de tablas temperaturas, podemos sacar volumen específicos, entalpías, energías internas, entropía. Entonces tienen que preguntar, ¿qué necesito? En este caso, yo de 1 solo necesito volumen específico, ¿no ven? Entonces, con esta presión de 10 bares, vayan a la tabla A5, ¿ok? Y nuevamente, como estamos en un estado de líquido saturado, cualquier propiedad que queramos va a ser una propiedad F, ¿no? Entonces, con esa presión de 10 bares, hay que convertir primero, ¿no? Porque 10 bares no hay. A ver, si no estoy mal, estos 10 bares son 1000 kilopascales. Entonces, con este dato de 1000 kilopascales, váyanse a la tabla A5, por A5 porque se ingresa con presión, ¿no ve? Y es porque sabemos que es líquido saturado. Y lean el valor del volumen específico F. ¿Cuánto les da? Cero coma cero cero 0,001127. ¿Está bien así o un cero más faltaba? Un cero más. Ah, ya. ¿Está bien? ¿Todos pueden verificar ese dato? Sí.
Ya, súper. ¿Y por qué hemos leído volumen F? Porque mi fase es líquido saturado, ¿no? Nuevamente repetimos. Cuando estamos en una fase de líquido saturado y queremos cualquier propiedad, es una propiedad con su índice F. Si estuviésemos en vapor saturado, si fuese la fase, sería cualquier propiedad con su índice G. Eso sabemos, ¿no? Es por eso que directamente puedo decir que si este es BF, puedo decir que mi volumen específico 1 va a ser igual al volumen específico F y va a ser 0.001127 metros cúbicos por cada kilogramo. ¿Ok? Y aquí ya tengo el resultado parcial. No lo voy a encerrar en cuadro ni nada porque es resultado parcial. Me va a ayudar a resolver el problema, pero no es un resultado final. No me han pedido, ¿no?, el volumen específico en 1. Listo, no necesito nada más de 1, ¿no? Entonces ahora me voy al estado número 2. Ok, ¿qué tengo en el estado número 2? Primero, yo había deducido que como el ejercicio me decía que en este proceso la presión no cambia, porque me dice sin modificar su presión, en el punto 2 también tengo 10 bares, pero ahora tengo una calidad de 0.1. Entonces tengo esos dos datos. Una presión 2, igualita de 10 bares, que es lo mismo que 1000 kilopascales, y una calidad 2 de 0.1. A ver, no recuerdo si era 0.1, sí. Nuevamente, tengo dos datos, puedo definir la fase. En este caso no me dan, ¿no? Pero aquí está la respuesta. Si mi calidad está entre 0 y entre 1, distinto a 0 y distinto a 1, mi fase 2 es líquido más vapor, ¿no? Estamos en una mezcla de líquido más vapor, donde la calidad cuantifica cuánto vapor hay. En este caso, esto me dice que hay 10% de vapor y 90% de líquido. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando hay calidad? A esta presión de 1000 kilopascales vamos a leer cuánto vale BF y cuánto vale BG. ¿Cuánto nos dan esos dos valores? Bueno, el BF yo creo que va a ser el mismo, ¿no ve? 0.001127. ¿Cuánto me da el BG? 0,19436. Listo, muchas gracias. Metro cúbico, kilogramo. Espero, chicos, todos tengan sus tablitas, verificando todos estos valores o ustedes sacando, ¿sí? Porque ahorita es momento de preguntar. Ustedes me pueden decir de dónde he sacado eso, todo eso, ¿sí? Porque en el video ya difícil, ¿no? Si bien me pueden preguntar y es un poco más complicado, se pierde el clímax, digamos, ¿no? Aquí podemos responder todo lo que me pregunten. ¿Ya? Listo. Tenemos BF y BG. Habíamos dicho que la calidad se puede medir también en función de propiedades intensivas. Si bien es una relación de masas, también es una relación, se puede hallar con propiedades intensivas. En este caso, vamos a hallar el volumen. Volumen F, volumen G menos volumen F. Es la formulita, ¿no ve? En este caso vamos a decir, calidad 2 va a ser igual a volumen específico 2 menos volumen F dividido entre volumen G menos volumen F. Ok, reemplazamos los datos que tengamos. Por ejemplo, la calidad tengo 0.1. Igual, volumen específico, bueno, ya despejándolo directamente voy a reemplazar, ¿sí? Volumen específico 2 va a ser igual a la calidad 0.1 multiplicado por BG menos BF. 0,19436 menos 0.001127 más el BF 0.001127. Y calculen cuánto me da mi volumen específico 2. Auxi sale 0,02. 0,02, no hay nada más de decimales. 0,4. ¿Ya? Listo. Ok, ya tengo entonces volumen específico 1, volumen específico 2, ¿sí? Como ven, pequeños ejercicios de como si fuesen de la tablita, ¿no ven? Ya, entonces finalmente diré, reemplazamos en beta. Ya, en beta entonces vamos a decir que el porcentaje de masa que está escapando
va a ser igual. 1 sobre el volumen específico 1 era, ¿no? Ya, a ver, ese era 001127. Menos 1 sobre el volumen específico 2, 0.0204. Dividido entre 1 sobre volumen específico 1, 001127. Que sea porcentaje, multiplicamos por el 100%. A ver, si hacemos unidades. Cada uno tiene unidades de metro cúbico kilogramo, ¿no? Como son denominadores, va a ser kilogramo metro cúbico. Arriba hay esa unidad y abajo hay también esa unidad, así que se van a eliminar, ¿sí? Tiene que ser adimensional. ¿Ya? De ahí, ¿cuánto me da mi porcentaje de masa que está escapando? Noventa y 94,48. Listo. Y es el porcentaje que tiene que escapar. Si nos damos cuenta, nos han pedido solo esto. No nos han pedido cuánta masa está escapando, no nos han pedido cuánta masa se ha quedado al final, alguna temperatura, nada, ¿no ve? Solo nos han pedido esto. ¿Qué significa? Que si esto va a entrar a un examen, esta es la respuesta. Si no está esto, está mal. Independientemente si hubiesen calculado, porque miren, en 2 podríamos haber calculado, no sé, entalpía, energía interna, temperatura, pero al final no sé si es relevante para este ejercicio, ¿no? Calcularemos solamente lo que nos piden, y en este caso es esto, ¿ya? Miren, ustedes ven el ejercicio, ahí está hecho varias variables, todo eso, súper, ¿no? Y al final mi respuesta está bien enmarcadita. Eso es lo que quiero que hagan en las prácticas, y no solamente en las prácticas, en sus exámenes también, ¿no? Porque al final lo que interesa es esto, lo que les hemos pedido y si está bien o está mal, ¿no? Tal vez alguno me saca 60%, no está bien, ¿no? Pero si me saca 95%, podría verse, viendo el procedimiento, podría ver si está bien o no, también, ¿no? Bueno, y con eso termina nuestro ejercicio. Este porcentaje debe extraerse de la masa inicial para que ocurra todo eso, con esa calidad, a presión constante, etc. ¿Tienen alguna pregunta? Oxy, un favor, ¿podrías repetir la parte en la que has simplificado volumen 1, volumen 2 y en la ecuación beta? Ya. En la ecuación de porcentaje de masa, por favor, no escuché bien esa parte. Esa. Más abajo. Aquí, ¿no? Esa. Ajá. Por favor, eso no entendí muy bien. Ya, súper. A ver, vamos aquí primero, ¿sí? ¿Qué habíamos hecho ahí? Habíamos dicho que en vez de masa de escape hemos puesto masa 1 menos masa 2 según nuestro balance de masa. ¿Ya? Ahora, recordamos, bueno, lo hemos deducido también, ¿no ve? Que un volumen es un volumen específico por la masa. Si yo despejo la masa de aquí, va a ser masa, volumen sobre volumen específico, ¿no? Despejando de la definición. Lo que he hecho es, en vez de reemplazar cada masa, le he puesto su equivalente en volumen y volumen específico, ¿sí? De toditos. ¿Y por qué simplificado? Porque si recordamos, esta esfera, o puede ser también un cubo, no sabemos, ¿no? Yo le he puesto como una esfera. Es un recipiente rígido. Si es que mi esfera 1 tiene un diámetro de 5 metros, en el punto 2 igualito va a tener de 5 metros. Sí, eso es un recipiente rígido, un recipiente el cual no cambia de volumen. Y como estamos hablando de... Y eso, ¿sí? No va a cambiar de volumen. Entonces, esta propiedad de aquí se está cumpliendo, que el volumen 1 es igual al volumen 2. Entonces, yo lo he hecho aquí, y bueno, esto es un poco de álgebra, ¿no? Si el volumen 1 es igual al volumen 2 y esto es igual a un volumen, yo podría del numerador despejar un volumen, ¿no? Y seguramente aquí va a haber algo. Y en el denominador, igualito, podría despejar el volumen y aquí seguramente va a haber algo. Lo que he hecho es simplificar estos dos volúmenes y lo que me ha quedado es la ecuación beta. ¿Ok? Eso es lo único que se realizó y tal vez aquí era el gran truco del ejercicio, le podemos llamar, porque nos hemos aprovechado de la propiedad de que era un recipiente rígido, hemos simplificado los volúmenes porque tampoco son datos, ¿no? Si fuese datos, reemplazamos en normal, pero tampoco era dato el volumen del recipiente.
Entonces, yo me aprovecho de la propiedad y he simplificado todos los volúmenes. Lo que me han quedado solamente son los volúmenes específicos, los cuales los puedo calcular con tablitas. ¿Sí? ¿Está bien? ¿O qué duda más tenías? Sí, está bien, quedó claro, gracias. Ya, súper. Elaboraré esto por si acaso. ¿Qué más? ¿Tiene alguna otra pregunta? ¿Ven? Que aquí en Google Meet es más fluido, ¿no? Es decir, que yo escribo algo y se ve más rápido. Igual cuando bajo también se ve casi al instante. Hay un poco de delay, pero eso ya tampoco queremos que sea exacto, ¿no? Yo pienso que es aceptable. En el Microsoft Teams no pasaba tanto así, ¿no? Yo veía y se congelaba, a veces tenía que esperar un buen a que vuelva. Pero es que me gusta más Google Meet. A comparación de Zoom también yo lo veo más fluido al Google Meet. Ya, si no hay más preguntas, vamos a hacer otro ejercicio. Ya, denme un cachito, lo preparo. Ya, cuando se dé la ocasión también vamos a resolver ejercicios de exámenes. Eh, y bueno, no son muy distintos a estos, ¿no? Pero por lo menos necesitamos conocer la primera ley para ello, porque la primera ley es una ecuación extra que nos va a ayudar a hacer más ejercicios todavía, nos va a ayudar a calcular trabajo en algunos casos, calor, etcétera. ¿Ok? Ok, vamos con este ejercicio, el ejercicio número 4 de la práctica. A ver, un tanque de acero de capacidad 300 metros cúbicos contiene una mezcla de líquido y vapor a 150 grados centígrados. El tanque se somete a calentamiento hasta llegar a un estado donde no es posible diferenciar la fase vapor del líquido. Calcular el volumen y la masa de la fase líquida antes del calentamiento. ¿Listo? A ver, ¿qué está pasando aquí? Un tanque de acero de capacidad, ya. Voy a dibujar un cilindro, ¿sí? No sabemos cómo es. En este caso lo voy a dibujar un cilindro. Un tanque de acero. ¿Será que será volumen variable? No, ve igualito, va a ser volumen constante. Porque es un tanque de acero. Bueno, un tanque, ¿no? Que no va a cambiar su volumen. Este punto lo llamaré 1. Igualito, aquí voy a tener mi sustancia pura. Listo. Contiene una mezcla de líquido más vapor. Ok, en mi punto 1 estoy en estado de líquido más vapor. Ya, a una temperatura 1 de 150 grados centígrados. Ya, el tanque se somete a calentamiento. Esto, es decir, nosotros le vamos a dar un calor externo a este tanque para pasar a un estado número 2. El mismo tanque, por si acaso, ¿no? No es un cilindro pistón. El cilindro pistón sí tiene volumen variable, porque si el pistón haciendo desciende, el volumen de lo que es mi vapor sí va a cambiar. Ya. Es mi recipiente 2, le hemos dado calor y me dice que en este punto número 2 no es posible diferenciar la fase vapor del líquido. ¿Ok? No se diferencia fase vapor y líquido. Así me dice mi enunciado. Calcule el volumen y la masa de la fase líquida antes del calentamiento. ¿Dónde era antes del calentamiento? En el punto 1, ¿no ven? Entonces me pide el volumen del líquido además de la masa del líquido.
Porque en el punto 1 tengo una mezcla de líquido más vapor, ¿no? A ver si lo hago con azulito, lo haré para que parezca nuestra sustancia pura. Sabemos que si es mezcla de líquido más vapor, aquí va a haber una cantidad de agua, ¿no? O de líquido. Y el resto va a ser vapor. Eso es una mezcla de líquido más vapor, ¿ok? Así es. Lo que me está pidiendo es la masa y el volumen de ese líquido. Solo de líquido, ¿sí? No de la mezcla ni nada, solo de líquido. Ya. Listo. ¿Qué hacemos? A ver, vamos a hacer lo siguiente. En el punto 2, a ver, como es un recipiente líquido, nuevamente se va a cumplir que el volumen 1 es igual al volumen 2. Ok, ya tenemos algo, pero en el punto 2 no tenemos nada. Y además, en este caso no me sirve tal vez conocer mucho del punto 2 porque no me está pidiendo nada de ese estado, ¿no? Solo me está pidiendo del punto 1. Bueno, le pondré volumen del líquido en el punto 1, masa del líquido en el punto 1, porque posiblemente varíe. Ok, entonces, ¿a qué hace referencia este enunciado de aquí? Recordemos lo que era el punto crítico. A ver, si nosotros hacemos nuestra gráfica, nuestro diagrama de fases de presión contra volumen específico, sabemos que se forma aquí una tipo curva de esta forma, ¿no? Habíamos definido todas las fases, etcétera. A ver, las isotermas eran más o menos así, ¿no? Temperatura 1, digamos, ¿no? Así está nuestro diagrama de fases. Hemos definido líquidos saturados, líquidos comprimidos, aquí era líquido más vapor, etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como vemos, estos puntitos son de líquido saturado, ¿no? Los que están en la curva. Estos puntitos de aquí son de vapor saturado. Pero llega un punto, que es este punto que está encima de toda la campana. Este punto se llama el punto crítico. Que si nosotros le damos coordenadas, si vamos al eje de aquí, esto sería mi presión crítica. Esto de aquí sería mi volumen específico crítico. Y seguramente va a pasar una isoterma así, y esta sería mi temperatura crítica. Sí, en físico-química también se ve lo que es el punto crítico, el punto máximo en el cual puedes licuar un gas, ¿no? Porque una vez nos pasamos de este punto y vamos a mayores temperaturas o presiones, mi componente gaseoso va a ser gas, no lo voy a poder volver líquido. En cambio, si es que yo trabajo por debajo del punto crítico, estamos viendo que sí, existen mezclas de líquido más vapor, pero, bueno, existen mezclas, ¿no? Pero arriba del punto crítico ya no podemos hacer eso. Es por eso que hay el punto de ensilladura, todo eso, ¿no ve? Salen las derivadas, han debido haber muchas demostraciones de físico-química de esa parte con el punto crítico. ¿No ve? Ecuaciones de estado y todo. Eso es. Este puntito de aquí es el punto crítico. Y su definición es el punto donde no se diferencia la fase de vapor y de líquido. Es decir, que nosotros vemos y no se puede diferenciar. ¿Sí? En este punto podemos ver que estamos, ¿no ve? Ahí hay líquido, vapor, se ve tranquilamente. Pero en el punto 2 ya no se puede diferenciar la fase líquido y vapor. Ese es uno de sus enunciados y nos ayuda a resolver problemas, ¿ok? El punto donde ya no se puede diferenciar la fase líquida y la de vapor es el punto crítico. Entonces, quiere decir que en mi punto número 2 yo estoy en mi punto crítico. ¿Ok? ¿Y dónde voy a hallar las propiedades del punto crítico? Esas propiedades se hallan al final de sus tablas. ¿Okay? Por ejemplo, vayan a la tabla A4. ¿Ya? Entonces a la tabla A4. En la tabla A4 van a ver que aquí hay temperaturas, aquí hay presiones, aquí hay volúmenes específicos, entalpías, etcétera, ¿no ven? Aquí empiezan desde una temperatura súper bajita y van aumentando, aumentando, aumentando. Todos estos van aumentando. Y van a llegar hasta la última temperatura, donde esté la última presión y aquí el último volumen específico, entalpía. Vayan hasta el final de sus tablas. ¿Ok? Y díctenme estos valorcitos. ¿Cuánto es todo esto? Al final de la tabla 4. Final. ¿Cuál es la última temperatura que está ahí? 373,95. Ya. Presión, ¿cuánto es? 22,064. 0,64. Volumen específico. 0,003106. Ya, la entalpía no nos va a interesar por ahora. Ok, este es el final de la tabla. El final. Lo pueden verificar también. Y aquí sucede algo curioso.
Bueno, aquí en volumen específico seguramente va a haber un BF y va a haber un BG, pero yo les apuesto que los dos dan el mismo valor. Este igualito debe ser 0.003106. ¿Sí? ¿Así es? Yo creo que sí. Sí. ¿Sí no ve? Aquí está, son igualitos. Entonces, no importa cuál tomemos, ¿no? Ya, este es lo que llamamos, este es el final de mi tabla y son los datos del punto crítico, ¿ok? Como les puede dar el enunciado, tal mezcla se lleva hasta el punto crítico, digamos, ¿ya? O, como en este caso, una fase donde no se diferencia la fase de vapor del líquido, ¿ok? Entonces, ahí están mis condiciones. Para mi sustancia, que es el agua, aquí están sus condiciones para el punto crítico. 373.95, creo que estaba en grados centígrados esto. Y la presión de 22,064 en kilopascales. Bueno, las unidades lo verifican, ¿ok? Pero lo que nos interesa es esto y esto. Como en mi punto 2 yo estoy en el punto crítico, diría que mi volumen específico en la condición 2 va a ser igual al volumen específico del punto crítico. No importa cuál tomemos, son el mismo valor, 0.010031106 metros cúbicos por cada kilogramo. Y ya tengo entonces el volumen específico en 2. ¿De qué me va a servir? A ver, en mi punto 2 yo he hallado el volumen específico 2, ¿no? Que era un volumen crítico. Ok, ahora yo les pregunto, del punto 1 al punto 2, ¿será la misma masa? Masa total, ¿sí? ¿Será la misma masa total? Sí. Sí, ¿no ve? La misma masa total. Entonces, del punto 1 al punto 2, la masa que está en 1 es igual a la masa que está en 2. Y miren, si el volumen es el mismo y la masa también es la misma, lo que nos llevaría a pensar, bueno, lo vamos a poner aquí. Si la masa 1 es igual a la masa 2 y el volumen 1 es igual al volumen 2, lo que se va a cumplir es el que el volumen específico 1 es igual al volumen específico 2. Porque sabemos que ambos son volumen sobre masa, ¿no veis? Si son igualitos, se va a cumplir esta relación de aquí. A ver, en uno yo no tenía ese volumen específico, solo tenía la temperatura y ¿qué es el líquido más vapor? ¿No? No tenía nada más. Necesito por lo menos dos datos, os había dicho. Solo tenía temperatura. Me falta algo más. ¿Qué vamos a hacer entonces? Ya tengo el dato del volumen específico 2. Yo voy a obtener entonces el volumen específico 1, que es el mismo que el 2. Entonces va a ser 0.03106 metros cúbicos por cada kilogramo. ¿Listo? Ok, entonces ya tengo muchos datos en el punto 1. Ahora entonces diré, en el punto número 1 tengo el dato de temperatura 1 de 150 grados centígrados. Y ahora tengo el dato de volumen específico 1 de 0.03106 metros cúbicos por cada kilogramo. ¿Ya? Pero me falta algo más. No es un dato que no he notado, es el siguiente. Me dicen, un tanque de acero de capacidad 300 decímetros cúbicos. Entonces, el volumen del tanque, ya sea el 1 o el 2, es de 300 decímetros cúbicos. Conviértalo a una unidad que nos sirva. Sabemos que un decímetro cúbico es igual a un litro. Entonces, esto sería 300 litros, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese dato nos va a servir mucho. Porque ahora, si yo conozco volumen específico y también conozco que el volumen 1 es 300 litros, o lo mismo que decir 0.3 metros cúbicos, ¿qué puedo conocer yo con estos dos datos? La masa. La masa, ¿no? Exacto, la masa. Entonces diré, la masa va a ser igual, le pondré masa en 1 o masa no más, ¿no? Porque es la misma masa para ambos. La masa va a ser igual al volumen en 1 dividido entre el volumen específico 1. Volumen en 1, 0.3 metros cúbicos. Y el específico, 0.003106 metros cúbicos por cada kilogramo. Listo. Si simplificamos las unidades, me va a dar metro cúbico. Y este por extremos y medios va a subir a kilogramo. ¿Cuánto sale mi masa? Seguramente un valor grande. 10, 100 tal vez, por ahí más o menos.
96,59. Listo. Pero esto, ojo, es la masa total. La masa que está en mi punto 1, es decir, la masa sumada de líquido y vapor, y la masa sumada también en el punto 2, donde ya no se diferencian, ¿no? Es nada más la suma. No es lo que me han pedido. Me han pedido cuánto es la masa del líquido, cuánto es el volumen del líquido. Ya, entonces vamos a hacer algo. ¿Cómo podría calcular? Si esta es la masa total, ¿cómo podría calcular cuánto es líquido? Con la calidad. Porque no olvidar que la calidad es la masa de vapor dividida entre la masa total, ¿no? Si yo conociese esto, sabría cuánto de estos 96 son vapor y simplemente le resto, ¿no? Si tengo una mezcla de líquido y vapor y una parte es vapor, le resto y obtengo cuánta masa de líquido y así respondo a mi inciso, ¿no? Ahora, ¿cómo calculamos esa calidad? Tengo aquí una temperatura. Con esa temperatura voy a hallar el BF y el BG. Y con este volumen específico 1 voy a hallar la calidad, ¿no? Entonces está relativamente sencillo. Entonces vámonos a la tablita A4. Con una temperatura 1 de 150 grados centígrados, vamos a la tabla A4 y vamos a leer cuánto vale B específico F y BG específico. ¿Cuánto les da? El BF es 0,001091 Ya. y el BG 0,39248. Listo, gracias. Metro cúbico, kilogramo. Listo, ya tengo estos dos. Entonces diré, la calidad de mi punto 1 va a ser igual. Volumen específico en 1 menos volumen en F dividido entre el volumen en G menos volumen en F. Listo, calcularé mi calidad 1. ¿Ya? A ver, mi volumen específico 1 lo tenía aquí, 003106. Menos el F, 0.001091. Dividido entre el G, 0.39248. Menos el F, 0.001091. ¿Cuánto les da la calidad en el punto 1? Yo estimo que va a ser bien bajita. Bien bajita. $0.0051. ¿51? Sí. Ya, súper. Ya está súper bajita. ¿Qué significa? Que está muy cerca de ser un líquido saturado. Hay poquito vapor, ¿no? Si recordamos esta definición, si hay poquito, si la calidad es muy pequeña, significa que hay más líquido que vapor, ¿no? A ver si aquí le ponemos unidades, como es una cuantificación de masas, esto va a tener unidades de kilogramo de vapor dividido entre kilogramos totales, le podemos poner, ¿no? Ok, entonces lo que vamos a hacer es hallar la masa o... ¿Ya? Esto sería igual. A la calidad habíamos dicho que es la masa de vapor que está en la condición 1 dividido entre la masa total, que simplemente le había llamado M. Entonces, despejando, la masa de vapor en 1 va a ser igual a 0.0051 kilogramos de vapor dividido entre los kilogramos totales, multiplicado por la masa M. ¿Dónde está? 96,59 kilogramos, ¿no? Kilogramos totales también le puedo poner, ¿sí? Las unidades tienen que encajar en cualquier punto. Esto se va con esto y me está quedando kilogramos de vapor. ¿Cuánto me da esta magnitud? Pequeño igual yo creo. 0,493. ¿Ya? ¿Está bien? Kilogramos de vapor. Ok, pero no es lo que me han pedido. Me han pedido de líquido, ¿no? Entonces simplemente decimos, mi masa total o mi masa M va a ser igual a mi masa de líquido 1 más mi masa de vapor 1.
De aquí despejamos. La masa del líquido 1 va a ser igual a la masa total menos la masa de vapor 1. ¿Okay? Mi masa total era 96.59 menos mi masa de vapor 1, 0,493. Ambos están en kilogramos. Listo. ¿Cuánto me sale mi masa de líquido 1? Solamente 96 y algo más. A ver, 1, no, 0,90 y algo seguro. 0,97. ¿97? Ya, listo. Y está. Esa sería mi respuesta, ¿no? Porque luego he olvidado lo que me han pedido. Me han dicho, calcule el volumen y la masa de la fase líquida antes del calentamiento, es decir, en mi punto 1, ¿no ve? Listo, después de hacer todos mis cálculos y análisis, esta es la masa del líquido en el punto 1. Ojo, del líquido. Del vapor habíamos visto que es poquito, ¿no? Pero no olvidar que un vapor igual va a ocupar todo el recipiente que lo contiene. Así que este poquito de vapor podría que ocupe más volumen que todo ese líquido. No hay que confundir masa y volumen, ¿no? Depende mucho de las fases. Ya está, igualito lo he encerrado bien, ¿no? Para que luego me den mis puntos, porque ahí está, eso es algo que me han pedido. Vamos con el otro, volumen del líquido en la condición 1. ¿Cómo vamos a hallar esto? Ok, vamos a utilizar el BF. A ver, lo habíamos leído, creo, ¿no? Aquí está, este de aquí. 0.001091. ¿Ya? Lo que pasa con este BF es que si le ponemos unidades, sus unidades son metro cúbico de líquido sobre kilogramo de líquido. Porque este BF es el volumen como líquido saturado, ¿no? Con el vapor saturado sucede lo mismo. Sus unidades son metro cúbico de vapor sobre kilogramo de vapor. Entonces podemos ver que está facilito, ¿no? Viendo la relación de unidades, el volumen del líquido en la condición 1 va a ser igual al volumen F 0.001091 metros cúbicos del líquido sobre kilogramo de líquido multiplicado por la masa del líquido, ¿no? Y es lo que hemos calculado, 96,097 kilogramos líquido. Vemos que las unidades se nos van y de ahí nos va a quedar en metros cúbicos de líquido, que es lo que nos están pidiendo, el volumen del líquido, ¿no? Listo, ¿cuánto me da esto entonces? Cero coma 1048. Ya, súper. Y listo, esa sería mi respuesta, ¿no? Ahora, a ver, no me han pedido unidades. Hay que tener mucho cuidado cuando me piden unidades. A ver, ¿me han dicho algo? Creo que no. Sí, nada, ¿no? Calcule el volumen y la masa. Ya, lo estoy dejando en internacional, no hay problema. Todo lo hemos trabajado en internacional. Esto es en kilogramos, 96, ya. Y este está en metros cúbicos, ¿no? Si lo que quisiéramos pasar a litros, sería 104.8 litros, ¿no? Ahora miren, dense cuenta de algo. El líquido es harto. A ver, debe ser más del 95% de toda mi masa total, ¿no ve? Más del 95%. Miren que la masa total era 96 y el líquido ocupa casi todo de masa es líquido, ¿no? Pero si hablamos de volumen, mi volumen total era, ¿dónde está? Aquí está, 0.3 metros cúbicos, ¿no? De todo el recipiente. El líquido está ocupando una tercera parte de ese volumen. Y es decir, 2/3 partes del volumen de ese recipiente se están ocupando simplemente con este poquito de vapor. Así que no hay que pensar que si es poquita masa va a ocupar poquito volumen. Con el estado gaseoso no se sabe, ¿no? Esto se utiliza con... Y cuando hablamos de gases igual, ¿no ven? Depende de la ecuación que utilicemos, Van der Waals, Redis-Wurm, ecuación de gas ideal, etcétera. Es importante para el análisis. Y ahí están las dos variables que nos estaban pidiendo. Masa del líquido y volumen del líquido. Y ahí acaba el ejercicio. ¿Está bien? ¿Tienen alguna consulta tal vez?
¿Ya? Listo. En este ejercicio algo nuevo, tal vez, un poquito esto, ¿no? Del BF y del BG, tal vez sus unidades, por si me pidiesen. Y otra cosa importante, lo del punto crítico, ¿no? Ahora ya lo sabemos. Listo. Vamos con un ejercicio más. Nos da tiempo, yo pienso. Déjenme un cachito, lo voy a preparar. ¿Ya? Listo. Vamos con este. Ya, listo. Se está compartiendo. Ya, ahora sí. Ok, vamos con este. Este es larguito. Sí, este no les voy a mentir, este es larguito. Y aquí vamos a ver lo que es las iteraciones. Como vemos, ahí hay un resorte. Así que vamos a ver muchas cosas en este ejercicio, ¿ok? Si tienen preguntas, dicen nomás, medio ejercicio no importa, para que repitamos ese rato. O al final. Ya, este ejercicio 6 de la práctica. Bueno, entonces me dice, el cilindro de la figura contiene agua a 105 grados centígrados y 85% de porcentaje de humedad. ¿Ya? Con un volumen de 1 litro. Se eleva el pistón por medio del calentamiento y este se encuentra con un resorte lineal, momento en el que el volumen es de 0.0015 metros cúbicos. El radio del pistón es de 75 milímetros y la constante del resorte es 10.20 kilogramos fuerza milímetro. El calentamiento continúa comprimiendo el resorte hasta que la temperatura llega a 600 grados centígrados. Determine la presión en ese punto. ¿Ya? Entonces hay 3 fases. A ver, la primera está como en la figurita, así que la vamos a copiar. Este es un cilindro pistón, es decir, que puede moverse. Se comprime, se expande, pero va a hacer que el volumen del agua que esté dentro cambie. Ya está. A esto le llamaré mi punto número 1. Aquí está el agua, ¿no? Y aquí va a estar vapor o ya sea el líquido, la fase en la que esté. Ya. A ver, ¿qué datos me dan? Contiene agua a 105 grados centígrados. La temperatura en 1 es de 105 grados centígrados. 85% de humedad. ¿Ok? Esta humedad, depende de la bibliografía, les había dicho que la calidad tiene varios nombres. En este caso, ese 85% llegaría a ser la calidad. ¿Ok? Con un volumen de 1 litro. Entonces, en este punto, el volumen es de 1 litro. El recipiente en el cual se encuentra, o bueno, el volumen que está ocupando 1 litro puede variar, ¿no? Este cilindro pistón puede moverse a este lado o a este lado. Y entonces va a hacer que varíe mi proceso, varíe mi volumen. ¿Ya? ¿Qué más? Se eleva el pistón por medio de calentamiento y este se encuentra con un resorte lineal. Ok, entonces le vamos a dar calor a este sistema. Lo que va a producir es que en un estado 2, dibujemos lo mismo. Ya, pero ¿qué pasa? Si nosotros al punto 1 nos le damos calor, este se debe expandir. Y entonces, y además me dicen, ¿no? Este se encuentra con el resorte lineal. Ok, entonces, en el punto número 2 es el punto en el cual el resorte estaba ahí tranquilito y el pistón llega. Ojo, no hemos comprimido todavía el resorte, pero en ese punto hemos tenido el primer contacto con el mismo. Ok. Ya. Ya, el primer contacto. Ya, a este punto le llamaré un punto 2.
Y igual, aquí va a estar nuestro vapor o nuestro líquido más vapor o un vapor sobrecalentado, ¿por qué no? Vamos a definir las fases. Ya, en el punto 2, ¿qué pasa? Momento en el que el volumen el volumen 2 es de 0.0015 metros cúbicos. En litros esto sería 1.5, ¿ya? Voy a dejar así nomás, ¿sí? Porque si lo multiplico metro cúbico por 1000, 1.5 litros. Ya, el radio del pistón es de 75 milímetros. Radio del pistón es de 75 milímetros. Y su constante 10.20 kilogramos fuerza milímetro. 10.20 kilogramos fuerza milímetro. ¿Ya? El calentamiento continúa. Es decir, en este punto he tenido el primer contacto con el resorte y le continúo dando calor. Esto me va a llegar a una tercera fase, la cual voy a dibujar todo igualito. En esta tercera fase, pero, me dice que el pistón ya ha comprimido al resorte. Así que lo voy a dibujar aquí. Tal vez es poquito, tal vez es harto. Con los cálculos lo vamos a demostrar. Pero como podemos ver, ha habido una compresión del resorte, ¿no? ¿Qué pasa cuando comprimes un resorte? Este va a intentar siempre volver a su estado original. Entonces va a haber una presión variable. Este que sea mi estado número 3 y todo esto... mi vapor o la fase que esté. ¿Qué me dice? Comprimiendo el resorte hasta que la temperatura llega a 600. La temperatura en este punto va a ser de 600 grados centígrados. Determine la presión en ese punto. Es decir, me están pidiendo cuánto vale la presión en el punto 3. Ese es mi ejercicio. Se entiende, ¿no? Tengo el punto 1, le doy calor. Este se va a expandir. Tiene contacto con el resorte, pero no lo comprime en el punto 2, donde el volumen es 1.5 litros. Le continúo dando calor y lo que va a pasar es que el pistón va a empezar a comprimir el resorte hasta que llega a 600 grados centígrados, cuando es la presión en ese punto. Y es muy importante siempre graficarlo por sectores, porque aquí podemos ver que se mantiene constante. Por ejemplo, miren, del punto 1 al punto 2, estamos viendo que el pistón se está expandiendo contra una presión externa constante. ¿Sí? Se está expandiendo contra una presión externa constante hasta que llega al punto 2, porque en el punto 2 ya es donde del punto 2 al punto 3 el resorte se comprime y ya no es una presión externa constante. El resorte, mientras más lo comprimas, mayor fuerza va a hacer para volver a su estado de elongación. ¿Ve? Eso con un resorte lo podemos comprobar. ¿Qué es lo que podemos entonces concluir con esto? Que del punto 1 al punto 2 mi proceso ocurre a presión constante. Por eso mismo, ¿no? Porque del punto 1 al punto 2 se está expandiendo contra una presión, porque contra esta presión externa, que es la misma, ¿no ve? Habíamos dicho que el cilindro pistón se expande a presión constante cuando no hay nada, además de lo externo. Pero del punto 2 al punto 3 no podemos decir lo mismo, porque el resorte va a ejercer mayor presión mientras más lo comprimas. Bueno, vamos a escribir una ecuación más adelante, pero eso es lo importante, que la presión 1 sea igual a la presión 2. Eso nos está diciendo que sea presión constante. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? A ver, tenemos que ir, parece. Como me están pidiendo un dato del punto 3, voy a ir primero del 1 todos los datos que necesite y de luego me voy a ir al 2. Todos los datos que necesite y finalmente me voy a ir al estado 3. Hay algunos ejercicios que me piden algo del estado 1 y se va al revés, ¿no? Siempre se empieza del lugar donde haya más datos, ¿no? En este caso del 1 tengo varios datos, del 2 también. Del 2 no tanto, solo el volumen. Bueno, seguramente tenemos que hallar algo. ¿Ok? Entonces diremos en el estado número 1. Ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué datos tengo? Yo tengo una temperatura 1 de 105 grados centígrados. Yo tengo una calidad 1 de 0,85. Yo tengo un volumen 1 de 1 litro. ¿Ok? Con este dato de aquí, ya podemos definir que la fase 1 es líquido más vapor, ¿no? Cuando la calidad va entre 0 y entre 1. Ojo, si es 0 es líquido saturado y si es 1 es vapor saturado. Pero como este valor está entre los dos, es líquido más vapor. Entonces sabemos qué tablas usar. ¿Ok? ¿Qué datos necesitamos? ¿Necesitaremos entalpías, energías internas? Por el momento no. Cuando entremos a primera ley, ahí sí vamos a necesitar entalpías cuando haya entradas o salidas y energías internas cuando haya acumulación. ¿Sí? Pero por el momento solo vamos a necesitar volumen específico. Entonces, con esta temperatura nos vamos a la tabla A4. Y en esta tabla vamos a hallar lo que es el
BF y el BG. Eso estoy haciendo porque tengo de dato la calidad. Entonces, con estos dos y la calidad, puedo hallar el volumen específico en ese punto. Y con el volumen específico en ese punto y el volumen que yo tengo de 1 litro, puedo hallar la masa, ¿no? Y de ahí ya seguramente voy a tener más datitos para los siguientes procesos, ¿ya? ¿Cuánto les da para 105, BF y BG? El BF es 0,001047 ¿Ya? y el BG 1,4186. ¿Ya? ¿Listo? Metro cúbico, kilogramo, metro cúbico, kilogramo. Listo, entonces con la calidad tenemos y vamos allá, ¿sí? Directamente en la ecuación que conocemos. El volumen específico 1 va a ser igual. Sería a X multiplicado por BG menos BF más BF. Sí, despejando, ¿no? De la fórmula. Entonces reemplazamos datos. Calidad 0,85 multiplicado por BG 1,4186 menos el BF 0,001047. Cerramos esto más BF 0,01047. ¿Cuánto me sale el volumen específico 1? 1,206. ¿Ya? Súper. Metro cúbico, kilogramo. Ok, esto me va a servir mucho. Porque ahora voy a decir que una masa, en este caso, bueno, vamos a mi sistema. ¿Será que la masa 1 es igual a la masa 2 y es igual a la masa 3? Sí. Sí. Y no ve, porque no hay escape en ningún punto. Es la misma masa total la que se está expandiendo, está cambiando de fase, pero en ningún punto se está añadiendo alguna entrada o se está extrayendo alguna salida, ¿no? Entonces diremos que la masa 1 es igual a la masa 2, es igual a la masa 3 y le voy a llamar simplemente masa M. ¿Listo? Entonces, esta masa M va a ser igual, vamos a estar sobre esta ecuación, ¿no? A un volumen sobre volumen específico. Podemos utilizar volumen 1, podemos utilizar el 1 y el 1, o también podemos utilizar el 2 y el 2, ¿sí? Cualquiera. Y parece que ni siquiera necesitamos calcular esta masa, o incluso podríamos usar el 3. ¿Ok? Voy a utilizar esta segunda igualdad, porque yo tengo de dato esto y esto también, porque como en el punto 2 nos dicen que el volumen es 1.5 litros, ¿no? Entonces, de esta ecuación yo podría calcular el volumen específico 2. A ver, pero me servirá. Presión constante. Ya, está bien. Ya, entonces reemplazaremos datos y calcularemos. A ver, volumen 1 me acuerdo que era 1 litro. Volumen específico 1, 1.206 metros cúbicos kilogramos. Tal vez habría arriba que convertirla a metros cúbicos. Veamos. El volumen 2, 1.5 litros. Y el volumen específico 2 es lo que yo quiero. De aquí, no es necesario convertir a metros cúbicos porque aquí el litro se va a ir con el litro. Y el volumen específico 2 me va a dar en las unidades del sistema internacional. ¿Cuánto les da entonces de ahí? Despejando. Bueno, si esto lo meten al... 1.809. ¿Cuánto era? 809. Ah, ya, súper. Sí, está bien. Metros cúbicos por cada kilogramo. Ahí está la respuesta. Ya, si me doy cuenta, de la nada ya no estoy en el punto 1, porque en el punto 1 ya he querido ya he hallado lo que necesitaba, que era esto, ¿no? Ahora ya, como vemos, ya he hallado un volumen específico 2. Ya estoy trabajando en el punto 2. La fase, ¿cuál será del punto 2? Porque miren, todo tiene que ir en un sentido, ¿no? No nos puede salir, o bueno, si el problema está bien planteado, no nos tendría que salir nada fuera de lo común. ¿Sí? A ver, en el punto 1 tenía 85% de calidad. Eso quiere decir que mi vapor era el 85% del total. En el punto 2, no sé en qué estado puede estar. Tal vez tenga una calidad. A ver, yo les pregunto, ¿la calidad en el punto 2 tendría que ser mayor o menor? Mayor. Tendría que ser mayor, ¿no ve? Porque mientras lo expandimos, va cambiando de fase y se genera más vapor. Quiere decir que va a haber más vapor. Entonces, mi calidad, en el punto 2, yo no sé si voy a estar con una calidad, digamos, de 0,9, 0,95, tal vez 1, o directamente ya me he pasado al siguiente estado, el cual era vapor sobrecalentado, ¿no ve?
Yo no sé. Entonces voy a hacer la prueba. Voy a utilizar este dato de aquí. Entonces diremos en el punto número 2. Ok, como mi ascenso o mi expansión del 1 al 2 contra una atmósfera libre era presión constante, esto quiere decir que la presión en 1 es igual a la presión en 2. ¿Ya? En el 2 no tengo muchos datos, solo tengo el volumen, pero en 1 tampoco tengo la presión, ¿no? Pero recordaremos algo. Les había dicho, ¿no? Que como estoy en la fase de líquido más vapor, la presión, a ver dónde lo puedo poner, a ver, lo voy a poner aquí, ¿sí? La presión en el punto 1, esto solo pasa con líquido más vapor, líquido saturado o vapor saturado. Para vapor sobrecalentado no funciona. Ya, la presión 1 va a ser igual a la presión de saturación evaluada a esa temperatura, ¿no? Evaluada en este caso a 105 grados centígrados. ¿Y esta presión cuánto les da? $120,90. Ya, súper, 120,90 kilopascales seguramente. Listo, esa es la presión 1. Hemos visto que para 1 no me servía, ¿no? No he calculado si quiere ese valor, pero para 2 me sirve. Porque yo puedo decir que la presión 1 es igual a la presión 2, entonces esto es igual a 120,9 kilopascales. Listo, ya tengo la presión 2, pero además tengo el volumen específico 2, 1,809 metros cúbicos por cada kilogramo. Con estos dos datos yo puedo definir la fase, es decir, en qué fase estoy y puedo obtener todo lo que yo quiera. ¿Listo? Ya, no sabemos pero por el momento en cuál estoy. Nuevamente, si aquí mi calidad era 0,85, no sé si en mi punto 2 voy a estar con una calidad de 0,9, 0,95 o 1, o directamente ya me he pasado y voy a estar con un vapor sobrecalentado. Con eso lo vamos a verificar aquí. Entonces, con 120,9 kilopascales, vámonos a la tabla A5, ¿no? Que es para presiones. Vamos a leer BF y BG. Yo creo que son estas. Ya, para 120,9 posiblemente tengan que interpolar. Pero nos daremos cuenta de algo, ¿no? Les había dicho, la tabla A4, aquí hemos utilizado A4, ¿no? Y la tabla A5 son la misma tabla, ¿sí? Tómanlo eso, son la misma tabla, ambos arrojan los mismos valores, pero la tabla A4 es ingresando con una temperatura y la tabla A5 es ingresando con una presión, pero en sí son los mismos valores. Ahora, si se dan cuenta, en la tabla A4 es donde a esta temperatura hemos hallado esta presión, ¿no? Esta presión. Entonces, leer un valor a 105 grados centígrados es lo mismo que leer un valor a 120,9 kilopascales, ¿sí? Es lo mismo. Si quieren, pueden hacer en la tabla A5, interpolen a 120,9 cuánto les da. Pero el dato exacto sería este y este. Entonces, esos son los valores. 001047. Y 1,4186. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, podrían interpolar si gustan, pero también nos podemos ahorrar tiempo si usamos los conceptos, ¿no? Es decir, que la A4 y la A5 son la misma y que leer un dato a 129,9, lo mismo dato a 100 centígrados, ¿sí? Ya, entonces tenemos esto. Listo, tenemos otro caso, ¿no? En el que tenemos una presión y una propiedad específica. ¿Ya? Entonces comparamos, ¿no? Este valorcito es menor al BF, está en medio de los dos, es igual al BG o es mayor. En este caso yo estoy viendo que el volumen específico 2 es mayor que el BG, porque podemos verificar que 1,809 es mayor que 1,4186. ¿Sí? 1,8 es mayor a 1,4, digamos. Entonces se cumple esto. Si se cumple esto, mi fase es vapor sobrecalentado. Entonces en el punto 2 voy a estar en un punto de vapor sobrecalentado. Quiere decir que para las otras propiedades, si las necesitas, se utilizaría la tabla A6. Ok, aquí hemos utilizado la A5 solamente para verificar la fase. Listo. De 2 creo que no necesito nada más. Sí, ¿no? Porque tengo el volumen, etcétera. Ya, vámonos al punto número 3, que es el punto en el cual vamos a hallar nuestras
lo que nos está pidiendo que es la presión. Ok, en el punto número 3, ¿qué dato tenemos? Tenemos que la temperatura 3 es de 600 grados centígrados. ¿Qué más? A ver, ¿qué más yo puedo obtener? La presión. La presión es lo que me están pidiendo y tampoco tengo dato, ¿no? No puedo decir que la presión en 2 y en 3 es la misma porque el resorte está ejerciendo una presión. No puedo decir que 2 y 3 son la misma. Si he hablado de volumen, tampoco puedo decir, porque en el punto 3 tampoco conozco el volumen, ¿no? Entonces hay muchas incógnitas al parecer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya, vamos a escribir algo primero para entender lo que es un pistón. Perdón, lo que es un... Cuando hay resorte, ¿qué tenemos que hacer? Voy a dibujar el pistón. Bueno, si es vertical o si es horizontal, va a sufrir los mismos fenómenos. Ok, este es mi pistón en el estado 3. Ya. Tenemos que hacer un balance estático, ¿no? Porque me está diciendo que el proceso va a ser hasta que esta temperatura sea 600. Tenemos que llegar a un equilibrio dinámico, es decir, las presiones. El equilibrio dinámico es el cual las fuerzas se igualan, ¿sí? Las fuerzas que van de un lado se igualan a las fuerzas del otro, es como que se contrarrestan. Ya, pero a nosotros, ¿cómo se traduce eso? Sabemos que la presión es fuerza sobre área, ¿no? Entonces, como en ambos lados vamos a tener la misma área, estamos hablando de equilibrio de presiones. Entonces, de este lado, ¿qué vamos a tener? Primero, mi gas está ejerciendo esa presión, entonces vamos a tener la presión del punto 3. ¿Ok? Del otro lado, ¿qué vamos a tener? A ver, es muy importante cuando estamos comprimiendo el resorte como estamos expandiendo. Si nosotros, como está la figura, expandimos el resorte, bueno, lo estamos comprimiendo, ¿no? Comprimimos el resorte de esta forma, el resorte va a hacer una fuerza tal que vuelva a su estado original, es decir, que de este lado va a venir una presión de resorte, así le llamaré. ¿No ve? Porque el resorte va a querer volver a su estado original. ¿Qué más? ¿Qué más va a haber? Va a haber algo que es muy importante y a veces se olvida, que sería una presión atmosférica, porque el recipiente está abierto, ¿no? Si estuviese cerrado, directamente sería presión de resorte. Ya. ¿Habrá algo más o eso es todo? Eso es todo. Hacia el lado derecho va a estar la presión de mi vapor en el punto 3. ¿Sí? Nada más a ese lado. Del otro lado, en cambio, va a estar un resorte que va a querer volver a su estado original, con lo que va a ocurrir una presión en ese sentido. Y la presión atmosférica. Ahora, la presión atmosférica, tomamos una atmósfera. ¿Cuánto tomamos? Miren, vámonos al punto 1 o al punto 2. Si hacemos ese mismo análisis de presiones, digamos en el punto 1, de este lado voy a tener una presión 1, ¿no? Voy a tener una presión 1 que se está yendo hacia la derecha. Y del otro lado, para que esté en equilibrio, tendría que tener una presión atmosférica, ¿no? Que se está yendo hacia la izquierda. Y ese sería mi equilibrio, porque en el punto 1 o en el punto 2 también funciona. En cualquiera de los dos puntos no hay influencia del resorte. Entonces concluiría algo. Que mi presión 1 es igual a mi presión 2 y esto es igual a mi presión atmosférica. Eso es lo que yo concluiría, ¿no? Y entonces, según el análisis, bueno, aquí lo he hecho en el gráfico para que se comprenda, pero lo voy a hacer también aquí abajo, en el pistón que yo tengo, ¿no? Entonces, en el punto número 3 voy a tener una presión 3 que va a impulsar el resorte hacia la derecha sería, ¿no? Y del otro lado, por contraparte, va a estar una presión de resorte y va a estar una presión de atmosférica, digamos, ¿sí? Que le podemos poner como una presión 1. Hablamos de valores. Entonces, en el equilibrio dinámico, donde las fuerzas son iguales a 0, la presión 3 tendría que ser igual a la presión de resorte más la presión atmosférica, que le voy a poner presión 1 directamente. ¿Ok? Entonces, así es como yo voy a hallar mi presión 3, que es lo que me están pidiendo. La presión 1 tengo de dato, pero mi presión de resorte no la tengo. Así que un poco vamos desenglosando esa fórmula, ¿ok? Vamos a recordar primero que una presión es una relación entre la fuerza que se da en un área, ¿no? Una fuerza tiene que ser perpendicular y todo eso. En mecánica de fluidos van a ver mucho ese tema de la presión, la parte de hidrostática. Ya, entonces la presión 3 lo voy a dejar, pero en vez de poner presión de resorte voy a poner fuerza
sobre área, fuerza de resorte le pondré, más una presión 1. Continúo desenglobando. Por la ley de Hooke, ahí creo que se escribe así, una fuerza de resorte o una fuerza de compresión por resorte va a ser igual a una constante multiplicada por X, donde X es la fracción que se ha comprimido, ¿no? Entonces, mi presión 3 va a ser igual a K multiplicado por X, dividido entre área más la presión 1. Nuevamente revisamos la ecuación. Esto no tengo. K tengo de dato, la constante de resorte tengo. El área no tengo, pero tengo el radio del pistón, ¿no ve? Por pi radio al cuadrado puedo calcular el área. La presión 1 tengo. Mi nueva incógnita es saber cuánto se ha comprimido. Y si nosotros nos vamos a la gráfica, ¿cuánto es eso? Ok. A ver, lo voy a hacer con este color. A ver, hasta aquí ocupa un volumen 2, ¿no? A ver, voy a ese volumen 2 llevarlo hasta aquí. Y la distancia que hemos comprimido el resorte, esta distancia se llama X. Es lo que necesito calcular para resolver y hallar la presión, ¿no ve? Ese X necesito. ¿Cómo calculo ese X? Ya lo podría reescribir de otra forma. Y es como sigue. A ver, no tengo espacio, no quiero que se desordene mucho. Miren, este X lo podría escribir como sigue. Vamos a hacer algo. El volumen 3 sería igual al volumen 2 más X multiplicado por el área. ¿Está bien? Porque miren, el volumen 3 es mayor al volumen 2, ¿no? Y si vemos las relaciones que existen, el volumen 3 va a ser igual al volumen 2, ¿sí? Más la distancia X, y para que sea unidad de volumen le tendría que multiplicar por el área, ¿verdad? Entonces, esa es la relación que se está cumpliendo. Volumen 3 es igual al volumen 2 más la distancia que se ha expandido, digamos, o la distancia de diferencia que es X multiplicado por el área. Esa sería mi relación. Y esto está aquí. Cumple el análisis dimensional y todo, ¿no ve? Porque me va a dar metros cúbicos cualquiera. De aquí yo voy a despejar X. Y va a ser igual al volumen 3 menos el volumen 2 dividido entre el área. Pero voy a hacer una cosa más. Cada volumen, a ver, cualquier volumen yo lo puedo reescribir como volumen específico multiplicado por masa, ¿no ve? Sus unidades se va a eliminar el kilogramo con kilogramo y me va a quedar metro cúbico. Entonces yo voy a hacer volumen 3, voy a ponerlo como volumen específico 3 multiplicado por la masa. Le pongo masa M porque hemos visto que toditos tienen la misma masa. Menos volumen específico 2 multiplicado por la misma masa también, área. Entonces X va a ser igual a la masa dividido entre el área multiplicado por volumen específico 3 menos volumen específico 2. Listo, a esta relación finalmente la voy a llevar aquí, la voy a reemplazar ahí. Entonces mi presión 3 va a ser igual a la presión 1 más. A ver si reemplazamos, ¿cómo me va a quedar? K multiplicado por la masa dividido entre el área elevado al cuadrado multiplicado por el volumen específico 3 menos el volumen específico 2. K por área, M área. Sí, así sería, ¿no? Así me quedaría finalmente mi ecuación. A ver, y nuevamente reviso, ¿no? Esto es lo que yo quiero, esto tengo, la K tengo, la masa. Creo que he calculado. No he calculado, ¿no? Pero si tengo estos dos, este y el volumen, puedo calcular. Ya. Entonces digamos que puedo calcular. El área igual he dicho que puedo calcular. Volumen específico 2. A ver, ¿dónde está? Creo que sí lo he calculado. Ah, aquí está, ¿no ve? Esto también lo he calculado. Entonces tengo una incógnita. Y tengo dos incógnitas. La ventaja es que los dos son del punto número 3. A ver, si fuese gas ideal, reemplazamos, ¿no? En vez de volumen puedo poner NRT sobre presión y de ahí seguramente puedo despejar. Pero ahorita estamos hablando de una sustancia pura, cuyo manejo es con tablas, ¿no? Ya, lo que vamos a hacer se llama un proceso de iteración. Ok. A ver, en físico-química me acuerdo que para el primer parcial había algunos ejercicios con iteración, ¿no? Para calcular Z,
con la gráfica se verificaba, etcétera, ¿no ve? Pero recordamos, una iteración es suponer un valor y luego verificarlo. En contexto es eso. Con alguna ecuación. Ya, es eso. ¿Ok? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo es mi proceso de iteración? A ver, a esta ecuación le llamaré ecuación tita. Listo. Si me doy cuenta en la ecuación tita, si yo tuviese el volumen específico 3, podría obtener la presión, ¿no? Porque reemplazo todo y obtengo cuánto vale mi presión. Ya, eso tengo que tener en mente. ¿Qué voy a hacer? A ver, y en el punto 3, ¿qué datos tenía? Solo tenía la temperatura, ¿no? La presión no la tengo. Ya, entonces mi proceso de iteración es el siguiente. Este proceso puedo plantearlo yo o ustedes de distinta forma, pero al final nos tiene que arrojar en mi resultado. Ya, a ver, vamos a definir nuestro proceso o cómo vamos a iterar. A ver, con la temperatura de 600 grados centígrados. Ah, pero algo más, ojo. ¿Qué tabla voy a usar para hallar ese volumen específico 3? Porque miren, que en el estado 3 no puedo definir la fase. ¿No ven? Solo tengo la temperatura. No tengo ningún volumen, no tengo la presión, no puedo definir la fase. Ya, pero nos vamos nuevamente a conceptos. El punto 1 tenía líquido más vapor con una calidad de 85%. En el punto 2 ya he visto que ya estaba en vapor sobrecalentado. ¿No ven? ¿Dónde está? Que hemos demostrado que estamos en vapor sobrecalentado. Si seguimos comprimiendo, perdón, si seguimos expandiendo este vapor, en el punto 3 vamos a estar en vapor sobrecalentado, ¿no ve? Porque vamos a aumentar la temperatura, como vemos, ya es súper alta, y la presión también, porque vamos a tener que vencer la presión del resorte. Entonces, si estábamos en el punto 2 en vapor sobrecalentado, en el punto 3, cuando lo hemos expandido más, tiene más energía, vamos a estar en vapor sobrecalentado también. Entonces, vamos a utilizar la tabla A6 para mi punto 3. Eso no me daba el ejercicio, ¿no ve? No me decía que en el estado final el vapor sobrecalentado, pero con nuestros conceptos lo hemos podido deducir. Ya, entonces, proceso. Con mi dato de temperatura 3 de 600 grados centígrados, yo lo que voy a hacer es, voy a poner una presión 3, lo voy a hacer así. Voy a suponer una presión 3. Yo me voy a dar, no sé, 100 kilopascales, 2 megapascales, 4 megapascales, yo veré. Como yo sé que mi punto 3 es vapor sobrecalentado, me voy a dirigir a la tabla A6. Y en la tabla A6 voy a leer lo único que necesito, ¿no? Que es el volumen específico 3. No necesito nada más. En otros casos puede que necesiten entalpías o energías internas, ¿ok? En este caso no es el volumen. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Con este volumen específico 3 lo voy a reemplazar en la ecuación tita, en esta ecuación, ¿no ve? Y yo les decía, si tengo el volumen específico 3, tengo todo, puedo hallar la presión 3. Es una ecuación con dos incógnitas. Entonces, con este volumen específico 3, yo lo introduzco a la ecuación tita y voy a hallar cuánto vale mi presión en 3. Y si me doy cuenta, yo de aquí ya he generado la corrección, ¿no ve? Supongo una presión 3. Hago mis ecuaciones, hallo volumen específico 3. Y con la ecuación tita calculo una nueva presión 3. ¿Qué es lo que tiene que pasar? La presión 3 que yo he supuesto y la que me dé una vez yo haya terminado mi proceso reemplazando en la ecuación tita tienen que ser iguales, ¿no ve? Y hasta ahí sería mi ejercicio. Porque una vez yo lo iguale, ya va a estar, ¿sí? La presión que se iguale ya va a ser la presión 3 y con eso termino mi ejercicio. Eso es el proceso de iteración. Este mecanismo puede ser si quieren pueden suponer volumen específico 3, ¿no? Pueden suponer volumen específico 3, hayan una presión, pero se va a hacer más complicado. Es más fácil suponer una presión, ¿no ve? 2 megapascales, 4 megapascales, etcétera, que suponer un volumen específico porque tiene más decimales, ¿no? Este es mi proceso de iteración, ¿ok? ¿Alguna pregunta tal vez hasta aquí?
Ya, entonces continuaremos, ¿no? Hasta aquí tal vez es todo el desarrollo de pensar, porque ahorita ya lo único que hay que hacer es empezar a suponer valores y ver con cuál se va a cumplir que la presión 3 se va a igualar. Ya, entonces, para hacernos todo más fácil, vamos a hacer una tablita donde vamos viendo con cuál valor más o menos se va acercando, ¿no? Ya, pero primero, la ecuación tita, como puedo ver, está, si bien tenemos todos los datos, no están ahí. Así que lo primero que vamos a hacer es reemplazar todo en la ecuación tita. Ya, a ver, ya, reemplazaremos los datos, ¿ya? Para que nuestra ecuación tita sea numérica y de ahí directamente reemplazar, reemplazar y reemplazar. Presión 3 va a ser igual a la presión 1, ¿no ve? Creo que era 120.9. Sí, 120.9. Reemplaza todos los datos ahora. Kilopascales. Más la constante K. Creo que estaba en otras unidades. A ver. 10.20 kilogramos fuerza milímetro. Hay que convertir eso. A ver, aquí lo vamos a convertir, ¿sí? 10.2 kilogramos fuerza milímetro. A ver, lo conveniente sería que esté newton metro. Ya, entonces, o kilonewton. Sí, kilonewton mejor. Ya diremos entonces, ¿no ve? 1 kilogramo fuerza tiene 9.81 newtons. Y 1000 newtons tiene 1 kilonewton. Vamos con los milímetros. Vamos a decir que 1000 milímetros están presentes en 1 metro. Las unidades. Milímetro con milímetro se va, kilogramo fuerza con kilogramo fuerza, newton con newton y me va a quedar kilonewton por metro. ¿Cuánto me da esto? Incluso estos dos se pueden eliminar, ¿no ve? 1000 con 1000 se puede ir también. ¿Cuánto me da mi constante K? Cien coma cero sesenta y dos. Ya, está bien, kilonewton. Ya, otro. El área no tenemos. A ver, ¿dónde está? No tenemos, pero tenemos el radio que es 75 milímetros. Hay que calcular entonces en metros cuadrados, ¿no? A ver, el área va a ser igual a pi cuartos, no. Como tenemos radio va a ser pi multiplicado por el radio al cuadrado, ¿no? Entonces esto va a ser pi por el radio. Yo quiero que esté en metros, así que esto va a ser 75 milímetros multiplicado por, o directamente, ¿no? 75 multiplicado por 10 a la menos 3, ahora va a estar en metros, y esto elevado al cuadrado. ¿Cuánto les da el área? Cero coma 0,177. Ya, listo. Ahora sí tenemos, bueno, la masa más habría que calcular. Volumen 1 sobre volumen específico 1, digamos. A ver, rápidamente. Esto era 1 litro, es decir, 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y el volumen específico 1 era 1.206. ¿Ya? ¿Cuánto les da la masa?
0,000829. 3 ceros. ¿Ya? Súper chiquito, ¿no? 0.8, sí, está bien. Listo, ahora sí, reemplazaremos todo y que tenga un valor numérico. A ver, K, ¿cuánto era? 100.062. Kilonewton metro, multiplicado por masa. La masa era 8.29 por 10 a la menos 4, lo podemos poner. Kilogramos. Aquí abajo tenemos área al cuadrado. Ok, entonces va a ser 0.0177 al cuadrado multiplicado por metros a la cuarta, ¿no ve? Ok, y aquí volumen específico 3 menos volumen específico 2, ¿cuánto era? 1.809. Esto está en metros cúbicos por cada kilogramo. Hagamos el análisis dimensional. ¿Por qué? Aquí me está dando en kilopascales. Todo eso tendría que darme también en kilopascales, ¿ok? A ver, veamos. Kilogramo con kilogramo se va a ir. Ya, aquí tenemos metro. Se va a ir con uno de estos. Me va a quedar metro al cuadrado, ¿no? Y ahora, todo este metro al cuadrado se va con esto. Bueno, no sería así. Ese metro al cuadrado se va con esto y me queda metros al cuadrado. Me está quedando kilonewton, estamos viendo kilonewton sobre metro al cuadrado. Y eso sabemos que es kilopascal. Voy a ver, newton sobre metro al cuadrado era igual a pascal. Entonces, kilonewton sobre metro al cuadrado es igual a kilopascal. ¿Ve? Eso se cumple. Entonces, está bien, todo ese grande me está dando, toda esa expresión que es... que tiene varios números, ¿no? Me está dando en kilopascales. Si este está bien, el análisis dimensional se está cumpliendo. Eso tal vez por si se me va una área al cuadrado, digamos, ¿no ve? Ya, ahora vamos a hacer algo para que todo se nos facilite. Voy a copiar aquí presión 3 y le voy a quitar las unidades. 120.9 más. Calcúlenmelo, por favor, cuánto les da todo lo que voy a encerrar con celeste. ¿Cuánto les da todo eso? $264,775. A ver, ¿cómo era? 264,775. Ya, listo. Aquí volumen específico 3 menos volumen específico 2, que también tenía el dato, ¿no? 1.809. Y lo bueno es que ya está todo numérico, ¿no? Ahora está más fácil, que yo pongo un volumen 3 y directamente hay una presión 3. Ok, ahora sí haremos nuestro proceso de iteración. A ver, lo haremos rápido o veamos con qué valor nos va a dar. Vamos a hacer una tablita para verificar todo esto. A ver, aquí va a estar la presión 3 supuesta. ¿Ok? Con esta presión 3 y la temperatura, a ver, vamos aquí. Con esta presión 3 y la temperatura habíamos hallado volumen 3, ¿no? Volumen específico 3 mediante tablas. Le pondré con la tabla A6. Luego, ese volumen específico 3 lo reemplazaría aquí, es decir, que voy a hallar una presión 3 con la ecuación tita. Y ya está. La supuesta, una que esté aquí, tiene que ser igual a esta que esté aquí. Y cuando pase eso, va a acabar mi proceso. Adicionalmente, me voy a crear una variable alfa que va a ser igual a presión 3 supuesta menos la presión 3 de la ecuación tita. ¿Ok? Esta sí sale negativo o positivo, me van a dictar también. ¿Ok? Ese es el orden. Si sale negativo, ya. Si sale positivo, también. ¿Ok? Ya. Entonces, normalmente aquí está un poco la duda. ¿Con qué valor empiezo? A ver,
veamos. La presión 3 obviamente va a ser mayor a la presión 2, porque tiene que comprimir al resorte. La presión 2 era igual a la presión 1, que es 1.120 kilopascales. Entonces tengo que empezar con una presión mayor a esa. A ver, ¿qué tal? A ver, kilopascales, pondremos sus unidades nomás. Esto igual va a estar en kilopascales. A ver, era 1, bueno, si hablamos en megapascales va a ser 0.12, ¿no? A ver, las tablitas, ¿cuál es el valor más cercano? ¿0.2 hay? ¿Tienen 0.2? ¿0.2 megapascales, digamos? ¿O no hay? ¿O directamente al 0.25 está? Hay El objetivo de la primera... ¿No hay? ¿O para qué presión hay? Hay para 0.2. Ya. Ok, el objetivo de las primeras dos, por lo menos, iteraciones es no tener que hacer tantas interpolaciones. ¿Ok? Es decir, suponer un valor coherente, pero con el objetivo de que no tenga, digamos, si suponemos 0.150, digamos, también tengamos que interpolarlo, ¿ve? Ya, entonces, para este punto vamos a suponer 200 kilopascales, ¿ok? Obviamente, tiene que ser mayor a 120, tal vez es 150, no sé, pero como tenemos tablita para 0.2 megapascales, vamos a empezar con ese. Ya, ahora, aquí lo voy a poner, con una presión 3 de 200 kilopascales o 0.2 megapascales, que es lo mismo, y una temperatura 3 de 600 grados centígrados, vámonos a la tabla A6 y hallaremos cuánto vale el volumen específico 3. A ver, ¿cuánto les da? 2,01302. Ok, 2,01302. ¿Está bien así? Sí. Ya, súper. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Este volumen, métanlo a la ecuación tita, ¿sí? Y todo es calculable. ¿Cuánto les da la nueva presión 3? 174,92. ¿Está bien así? Ya, súper. ¿Y cuánto les da esta operación delta? Que va a ser 200 menos 174. A ver, seguramente 25,08. No. Está bien, está bien. Ya, listo. Si nos damos cuenta, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es que esta operación sea cero, ¿verdad? Porque si esto es cero, significa que los dos son iguales. Entonces, esto tiene que ser cero. Aquí me ha dado 25. Y si nosotros queremos comprobar, aquí hay 200 y aquí hay 174. No son iguales, ¿no? Ni tampoco cercanos. Así que tengo que probar con otro valor. Y está bien. Si es muy difícil tirarle la primera, casi nunca se tira la primera. Ya, a ver, este 174 me indica que posiblemente pruebe un valor inferior a 200. A ver, para 150, ¿tienen bloqueo o no hay para 150? O decir, para 0.15 megapascales. No. No hay opción. El más cercano es 10. Para 0,1, no sé. Ya, pero probar con 0.1 no es lo más conveniente porque esto nos va a salir, ¿o sí? No, porque si estamos probando con 0.1 sería 100 kilopascales, ¿no? Y como nuestro 2 era 120, sería tirar directamente una iteración así de porque sí, digamos, así que no es conveniente. Vamos a probar con 150, ¿ok? Sé que no hay, pero vamos a aprovechar la gran ventaja que les decía, ¿no ve? Como tienen un bloque de 0.1 y un bloque de 0.2, este volumen lo van a hallar con el promedio. Es decir, van a leer para una presión 3 de 0,1 megapascales y una temperatura 3 de 600, un volumen específico. Ah, digamos. Para la presión 3 de 0.2. Ah, este ya lo hemos leído. Vamos a leer un volumen específico B, ¿no ve?
Y como nosotros queremos para una presión de 0.15 megapascales, vean que 0.15 es el punto intermedio entre 0.1 y 0.2 o el promedio entre los dos, ¿no? Entonces simplemente el volumen 3 va a ser el promedio también, ¿no ve? BA más BB en promedio. Eso es solamente el caso en el que la presión 3, o bueno, el valor, sea un punto intermedio, ¿no? A ver, este ya lo hemos sacado, nos daba 2.0302. ¿Cuánto les da el A? 3,02046. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto les da utilizando esta formulita de aquí? El 3. El promedio, 2.5 seguro, ¿no? Algo por ahí. ¿Cuánto les da? Sí, el promedio sale 3.02046. El volumen específico en 3, bueno, en A, sería 4.0279. Ah, ya. Ya, está súper. Ya, esta es la que nos interesa, ¿no? Entonces, vamos al volumen. Para esta presión hemos interpolado, ¿no? Bueno, hemos utilizado el pequeño truco para el punto medio y aquí nos va a dar 3.02046. Ahora, introduzcan este valor a la ecuación tita. ¿Y cuánto les da la presión? $441. 400. A ver, lo verifican, por favor. Sí, no, sí. Eso sale. ¿Ya? 441, coma. 66. 37. 66. 66. Ah, ya. Ufa, nos hemos alejado mucho, ¿no? A ver, ¿y el delta cuánto les da? Es decir, la supuesta menos. En este caso nos va a dar negativo, ¿no? ¿Cuánto les da? Menos 290. Menos 291. Punto 6. punto 6 o 34. No, punto 66 va a ser, ¿no? Ya, listo. Se entiende la idea, ¿no? Pero hasta aquí tenemos que seguir haciendo. Es decir, que aquí podría probar un 170, un 180, un 190, ir probando estos valores hasta que esto sea 0 o que este y este se igualen, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. ¿Ok? Ya, ahora, para que lo terminen, les voy a decir que prueben con 196, ¿ya? La siguiente clase les voy a explicar de dónde sale ese 196, porque con estos dos valores se puede sacar, ¿ya? Prueben con eso, a ver si se les cumple, se les cumple y esto les sale 0, o muy cercano a 0. Para 196 ya no podemos hacer este truco, ¿ok? Ya ahí hay que interpolar, ahí no hay de otra, ¿no? Se pueden ayudar de este y este valor.
lo interpolan y hallan cuánto vale el volumen específico. O a ver, lo hacemos rapidito, ya que ya tenemos los valores. Ya, miraremos esto. Hay un volumen específico A para 4.0279. Hay un volumen específico B para 2.01302. Esto es para una presión de 0.1 megapascales. Esto es para una presión de 0.2 megapascales. Yo quiero cuánto es el volumen específico 3 si mi presión es de 0.196 megapascales, ¿no ven? Entonces rápidamente interpolo. A ver, 40279 menos 2.01302 dividido entre. Para volumen A su presión era 0.1, menos para volumen B era 0.2, igual. 4.0279 voy a copiar menos el volumen específico 3 que yo quiero. Para 4027 era 0.1 menos y para volumen 3 0.196. De ahí, ¿cuánto les da el volumen específico 3? $2,094 sería. Ok, gracias, 2,094. Ahora nos vamos aquí arriba, ponemos 2,094 y ¿cuánto les da la presión 3? Se introducen en la ecuación tita. Ponme 36. ¿Hay algún decimal o algo? Sí, 36. Ya, está bien. Y este delta, a ver, seguramente nos va a dar menos 0.36. Ok, miren, no es 0, pero miren esto. 196.36. ¿Creen que vale la pena hacer alguna iteración más? No, no, ¿ve? Ahora, ¿cuál ponemos? Bueno, en este caso, como decía, es bien, bien chiquita. Pondremos este para que sea algo enterito, ¿ya? A ver, ¿qué tal si es que lo dejo ahí? He acabado mi ejercicio, me ha salido esto y lo dejo ahí. ¿Dónde está mi respuesta? ¿Dónde voy a revisar esto? ¿Cuál será mi respuesta, no? Lo correcto es, bueno, esto lo pueden hacer, bueno, lo van a hacer ahí, ¿no? Bueno, al final podrían poner aquí, o directamente le ponen así de la tabla. Le ponen, la presión en 3 vale 196 kilopascales. Y lo encierran. Y esa es su respuesta, porque les han pedido la presión, ¿no? Si le hubiesen pedido el volumen, aquí está, el volumen específico, aquí está. Es lo bueno de los ejercicios de iteración, que tienes que hallar varias variables. Listo. Hasta ahí es nuestro ejercicio, ¿ok? Este es nuestro primer ejercicio con iteración. No es el único, hay varios con iteración. Hay algún... Este ejercicio era facilito, porque era presión, volumen, presión. En otros para verificar tu ecuación, ¿ok? Ya, la siguiente clase les voy a explicar de dónde viene, de dónde he tanteado este 196, de dónde viene, porque con 200 y 150 se puede sacar de dónde viene este 196, ¿ok? Porque es una expresión un poco larga. De dónde viene, cómo hacer, cuándo hay que hacer, digamos, es un pequeño truquito, ¿ya? Pero como vemos, con ese truquito nos vamos a obtener, van a ver, 196 vamos a obtener con ese truco. Y luego hemos visto que haciendo la prueba sí se cumple, y esta es mi respuesta para mi ejercicio, ¿no ven? ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta de este último ejercicio? ¿Ya? Bueno, revísenlo de nuevo, está grabado todo, un poco largo, ¿no? Pero así nomás es, así es la manera correcta, ¿ok? Han visto que hay interpolaciones, aplicamos mucho, ¿no ve? Igual días fases, aquí hemos aprendido también resortes, muy completo este ejercicio, larguito, pero hay que saber hacer, ¿no? Hay más largos todavía. ¿Ok? Entonces, con este ejercicio tenemos la clase de hoy y pasamos al día de mañana.
veamos si podemos continuar alguno con sustancia pura o directamente entramos a primera ley. Ya, voy a estar al tanto también. Listo, hasta aquí la clase de hoy, hasta mañana a las 4. Está bien, hasta luego, Auxi. Hasta luego, sí. Chao, Hasta chicos. luego, sí. Chao, chao. Ay, Hasta luego, sí, ya, hasta luego, chicos.